Romero, coordinador de los diputados del PAN. Jorge, qué gusto, diputado, buen día. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues simplemente un comentario, Jorge, sobre cómo viene la discusión hoy, ya porque suponemos tú como presidente de la Junta de Coordinación Política nos podrás decir, ya se le dio primera lectura a este tema del fondo de pensiones. Si fuese un asunto de popularidad, no pasaba, Jorge. Lo hemos visto cómo se refleja en los medios de comunicación, cómo lo refleja la prensa nacional, cómo lo refleja la prensa en la Ciudad de México, qué si robo, qué si apropiación, qué si incautación, qué si abuso, qué si irregularidad. O sea, no hay manera de explicar cómo dinero privado va a pasar a un fondo público para que entonces de manera justa, comillas, desde la óptica de quienes elaboraron esta iniciativa, se vayan a dar pensiones. Pero también pareciera, y yo aquí es donde te pido tu punto de vista, que pese a que tú, los diputados del PRI, quizás los diputados del PRD, y vamos a ver si en una de esas los de MC, pues jalan con ustedes y deje que voten en contra si no llegan a la Corte para estar en contra, pero es como otra vez discutir porque en una de esas pierden la votación, Jorge. Sí, mi querido Manuel. A ver, primero están muy conscientes. Voy a empezar por lo que acabas de decir. Sí. De que esta es una reforma a la ley. Entonces, para todo tu auditorio decirles que hay dos tipos de reforma, a la ley o a la Constitución. Para reformar la Constitución, Morena no puede sin la oposición. Lamentablemente, para reformar la ley, Morena sí puede sin la oposición. O sea que hoy, lamentablemente, se pronostica que sí se va a convertir en ley. Pero también para la gente que nos escucha decir, como bien acabas de decir, que en nuestro país las leyes se pueden recurrir ante la Suprema Corte de Justicia. Y por supuesto que eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. ¿Pero por qué? No es por llevar las contras, Manuel. Es porque esta ley sería flagrantemente inconstitucional. Y esa es la razón por la cual la Suprema Corte te admite que la recurras para checar su constitucionalidad. ¿Y por qué es inconstitucional? Manuel, como bien tú lo decías, a ver, para toda la gente que nos esté escuchando, el día de hoy, si tú tienes una Afore, este recurso que existe desde hace muchos años para que tú vayas ahorrando, acumulando dinero para tu retiro, estas instituciones que mes con mes te van generando un rendimiento, mucho o poco, pero un rendimiento, estás a punto tú que me escuches hoy de que se pase tu dinero que llevas años ahorrando de esa Afore que tú elegiste a un fondo público que va a crear el gobierno de Morena. Un fondo público en donde tú no estás dando tu autorización de tu dinero para que se traslade a este fondo. Cosa que por más que quieran explicar, aclarar y darle vueltas, no es más que confiscarte tu dinero. Equivale a que si tú tuvieras una cuenta en el banco, hoy por decreto se saliera de ese banco para que se fuera un fondo público. Pues esto es aberrante, Manuel. Antes de entrar a detalles, esto es aberrante. Es que la gente lo tiene que entender así. Hay 10,000 consecuencias que si me preguntas ahorita las comparto. Claro. Pero lo que hoy va a pasar, insisto, es que no recursos públicos, recursos privados, tus ahorros, sin tu consentimiento, van a pasar de una Afore que tú decidiste que estuviera a un fondo público en donde ni te lo van a consultar. Así las cosas en los tiempos de la 4T, mi Ahora, querido Manuel. ¿Y por qué la prisa, Jorge? Porque finalmente dicen, bueno, es que es electoral, es para mandarle un mensaje. No, pues, ¿cuál es la lectura que ustedes han hecho de por qué la prisa? ¿Por qué en este momento? Yo creo que pues va. Mira, mi querido Manuel, yo no tengo una prueba para lo que voy a decir, pero igual lo voy a decir, porque además esto ya es un patrón de conducta de ellos. Siempre pasan estas cosas cuando se les empieza a acabar el dinero, Manuel. O sea, es terrible lo que te voy a decir, pero esta 4T, este gobierno, es el gobierno que literalmente pulverizó todos los ahorros que había en este país. Mira, para tu auditorio, en este país había fondos, había ahorros, se llamaban fideicomisos para todo. Había dinero ahorrado para el arte, para la cultura, para el deporte, para la ciencia y la tecnología, para el turismo. Para catastróficos, para la salud. Exactamente, para seguridad, para municipios, para gastos catastróficos. Muy bien. Todos los que acabamos de mencionar, todos, Manuel, todos fueron extintos por la 4T. Y lo peor de todo es que la 4T decía, no se preocupen, vamos a agarrar el dinero de este fideicomiso, del deporte, de 1,000 millones de pesos, por decirte cualquier número. Pero no se preocupen porque esos 1,000 millones de pesos se van a ver reflejados para el deporte
en el próximo presupuesto federal. Ok, ¿sabes cuántos pesos hubo más para el deporte federal en el presupuesto del año siguiente que extinguieran ese fideicomiso, mi querido Manuel? Seguramente cero. Cero pesos. Ni siquiera 10 pesos, 0 pesos. Sí. Es decir, todavía hoy estamos en un punto en donde no sabemos a dónde se fue todo ese dinero. La única manera en que un gobierno puede disponer de dinero es mediante un presupuesto votado por el Congreso. No sabemos hoy, Manuel, 6 años después, en qué se fueron miles, decenas de miles de millones de pesos. Pero ahora te dicen, fíjate, ellos que llevan 6 años diciendo que el fideicomiso, esta figura para ahorrar dinero, es una figura maldita del demonio. Ellos que llevan 6 años satanizando los fideicomisos, hoy quieren crear uno. Los únicos que no son figuras malditas son los fideicomisos del Ejército, de las Fuerzas Armadas y que quieren hacer hoy. Entonces, por fin, los fideicomisos sí son figuras buenas o malas. Hoy quieren crear uno. Pero fíjate el resto de las consecuencias, Manuel. Mira, cuando la gente decide qué Afore, no me voy a aventar comerciales, pero la gente puede decidir entre la Afore A, la Afore B, la Afore C. ¿Por qué? Porque hay gente que estudia y dice, esta a mí me va a dar más rendimiento, un poquito más que esta otra. Pues es mi decisión como privado escoger qué Afore privada me va a dar más rendimiento. Bueno, al pasarse a este fondo, Manuel, ni siquiera el gobierno te sabe explicar, ni los autores de esta iniciativa te saben explicar cuánto rendimiento va a haber, o siquiera si va a haber rendimiento o no. O sea, ¿cómo se atreven a decir, va a ser lo mismo, hombre? Si con la Afore privada va a ser lo mismo que tenerla en un fondo público. ¿Cómo va a ser lo mismo si ni siquiera no me sabes aclarar si voy a tener o no rendimiento? Pues sí. Pero pues no tener un rendimiento significa dejar de ganar dinero. Pero el tema parece no ser los rendimientos, Jorge, sino es gastárselo, ¿no? Imagínate. O sea, por eso empecé. La 4T extingue todo el dinero. Pero supongamos que en esta juran y perjuran, como lo hacen, no lo van a gastar. Bueno, igual te están haciendo perder dinero. Si con una Afore privada tú tenías un rendimiento, yo qué sé, del 10%, y ahora vas a tener un rendimiento del 1%, te están perjudicando. Eso en el Código Civil se llama perjuicio. Porque no es algo que pierdes, pero es algo que estás dejando de ganar. Pero lo más importante, Manuel, cuando tú estás en una Afore, tienes una cuenta individualizada. Dice Manuel Peregrino, ¿desde qué año, con qué rendimiento, con qué cantidad? Exacto. Con esta reforma lo que van a hacer es que todo tu dinero se colectivice. Sí, se va a perder la individualización de las cuentas. Va a ser un fondo para que se reparte igualito entre todos. Pero que si lo requieres lo puedes pedir. Pues evidentemente eso no va a pasar. Ni siquiera existen reglas de operación, no te dicen cómo va a existir un comité técnico que determine la individualización, el retiro. Y además quieren salir con el cuento, Manuel, de que solo es con cuentas inactivas. Fíjate cómo ellos manipulan y tergiversan hasta el lenguaje. Como dando a entender que cuentas inactivas, Manuel, son todas aquellas que ya nadie reclama, ¿no? Claro, sí. Y como no están abandonadas, pues me las clavo yo, evidentemente. Sí, nada más que hay que aclararle a tu auditorio que eso no son las cuentas inactivas. O sea, ellos quieren dar a entender que son casi las que ya nadie reclama. No, eso no es por ley una cuenta inactiva. Una cuenta inactiva, Manuel, es aquella en donde tú ya no trabajas formalmente. Entonces, ya no cotizas mensualmente en el IMSS o en el ISSSTE. Pudiste haber dejado de trabajar hace 8 años, hace 10 años, pero antes trabajaste 15 años. Claro, en otro lado. Oye, Jorge, perdón que te interrumpa, tenemos que hacer pausa. ¿Nos esperas tantito y cerramos? Claro que sí. Por favor, Jorge Romero, diputado, coordinador de los diputados de los. Esta charla, pues están todos del PAN, presidente de la Junta de Coordinación Política, a propósito de la discusión que se va a dar en fondo de pensiones. Entonces, pues a dar la batalla una vez más, Jorge, y a ver la votación. Sí, querido Manuel, nosotros obviamente vamos a dar el debate, obviamente, con toda convicción. No nos importa cuánto dure, y estamos muy conscientes de que al final, como decía en un principio, pues ellos van a tener la mayoría.
Falta Pues sí. que se vaya al Senado, querido Manuel, Sí. y después nosotros ya estamos resueltos en que esto se va a impugnar Se vaya ante a la la Corte. Suprema Corte, simple y sencillamente porque es una confiscación de recursos privados. Pues sí. Así se despide la 4T. Pues muchas gracias como siempre por la oportunidad de poder escucharte, Jorge. Gracias. Al contrario, querido Manuel, buen día a ti y a todo tu auditorio. Buen día, Jorge. Jorge, coordinador